¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente estamos en una versión del tradicional programa Panorama Cultural que damos por las ondas amigas de este canal de televisión para el Valle de Aconcagua. Hoy día quisiéramos conversar, quisiéramos plantear con el arquitecto don Sergio Jara Pérez el tema de un mito urbano en la zona de San Felipe. Un mito que se niega a morir a pesar de que la estructura central del Palacio de Quilpué le hace toda la superficie del palacio que estaba sentada sobre el nivel del piso, en la hacienda del mismo nombre, en la parte norte de la ciudad. Resulta de que está en ruinas, pero no todo es así, porque el mito subsiste y hay muchos ejemplos de él. Tal vez será porque en el pasado, a la llegada de los españoles, se creó digamos, los antecedentes de la actual hacienda, que son, digamos, en este caso, la merced de tierra y la encomienda de los indios. Y de ahí derivó a la hacienda tradicional de los españoles que subsistió en la República y que en definitiva acá en Quilpué, una de las haciendas más prósperas del Valle de Aconcagua, terminó con la reforma agraria. Probablemente ese mito está sustentado en forma histórica, pero en definitiva lo que no queremos conversar sobre economía ni agricultura, sino estamos hablando de un tema de un edificio, de un bello edificio y de una hacienda que sustentaba ese edificio. Y para eso tendríamos que recordar que a la altura del año 1886, don Arturo Edward Ross, hijo de don Agustín Edward I y de doña Juana Ross Edward, en definitiva comenzó a echar a andar las bases de este palacio en Quilpué, probablemente porque él mismo tenía una enfermedad que 2 años después lo llevó a la muerte. Efectivamente, murió porque tenía este terrible mal que en aquella época era muy común y que se recetaba climas cálidos o con mucho calor, como el del Valle de San Felipe, como en Putaendo. No estamos refiriendo a la tuberculosis. Pero su mamá, doña Juana Ross Edward, viuda de Edward, continuó adelante con este palacio. No fue el único. Después, 2 años después, antes de morir don Arturo, también empezó la construcción de otro palacio, hermano de este, que está incluso hoy día en Santiago, y en catedral con Morandé. Ambos fueron hechos por el mismo arquitecto, don Juan Eduardo Friedman, y es por eso que estamos aquí con Sergio Jara Pérez para que nos cuente su versión desde el punto de vista de su profesión, de su área de interés sobre este tema tan interesante como el palacio. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias, Sergio, por invitarme a participar de tu programa y gracias por dar espacio también para opinar temas de arquitectura que tienen que ver con la vida de la ciudad y la vida del Valle de Aconcagua. Hoy día vamos a revisar algunos aspectos relevantes del Palacio de Quilpué. Tenemos con nosotros una hermosa maqueta que nos facilitaron, que muestra una perspectiva de la fachada, en este caso de la fachada oriente del edificio, cuando estaba construido, y una reproducción que hizo el arquitecto Christian Leclerc en el año 94 acerca de la hacienda de Quilpué. Esto fue una que interesa a nuestro amigo Raimundo del Río. Don Raimundo del Río. Excelente. Y también vamos a revisar algunas imágenes que hemos preparado, algunas fotografías y algunos otros puntos que tienen que ver con imágenes que hemos conseguido nosotros de cómo se encuentra hoy día la estructura y cómo también nosotros proponemos alguna idea de cómo nos imaginamos que esto podría reconvertirse en un uso alternativo en el futuro, si es que trabajamos para ello. Pero agradeciendo tu presentación, quisiera que comenzáramos a ver algunas de las imágenes que hemos preparado. Lo primero que tenemos para ver es esta imagen, que es una fotografía aérea reciente que muestra el emplazamiento de la hacienda Quilpué en el Valle de Aconcagua, en el sector norte de la ciudad de San Felipe,
De la fotografía nosotros hemos analizado que tiene una superficie más aproximada de 9,7 hectáreas el sector donde se emplaza la hacienda Quilpué, una superficie actual de esa... Más que lo que dicen los papeles, que habla de 6 o 7 hectáreas, 2, en fin, más en realidad. Esto nosotros lo obtuvimos mediante una medición de la fotografía satelital a partir de los deslindes que hemos visto en terreno, pero puede ser que no esté asociado a la realidad y a la escritura y los títulos de la propiedad. Tenemos también una imagen que muestra el sector donde se emplaza el edificio y aún así en el estado en que se encuentra hoy día podemos darnos cuenta que se ven los cimientos desde la fotografía satelital. Los cimientos del antiguo palacio que nos permiten imaginar cómo era la planta de arquitectura que tenía, y de los cimientos existentes hemos medido que tiene una superficie aproximada de 1000 metros cuadrados. O sea, la construcción tenía en su superficie a nivel terreno 1000 metros cuadrados. Exactamente, pero en varios niveles. Claro, claro. Por lo menos sabemos que tenía el nivel completo de subterráneo y el nivel de superficie, que serían 2000 metros cuadrados más la torre y los sectores de segundo piso. O sea, estamos hablando de un edificio de unos 2000 a 2500 metros cuadrados. Incluso para los parámetros nuestros es mucho, ¿eh? Mucho. Es considerable, considerablemente grande. En la época en que se construyó también, imaginemos cómo era San Felipe en esa época. San Felipe, no tengo yo antecedentes a la mano para revisarlo, pero debe ser una ciudad alrededor de unos 10.000 habitantes más. Sí, un poquito más, tal vez 12.000, no más, efectivamente. O sea, era una construcción completamente, era muy grande, era quizás un poco sobredimensionada para la época y incluso para la San Felipe actual. Tenemos un edificio de esas características con destinos residenciales bastante significativo. Es que don Arturo Edward Ross era un hombre soltero, por eso también construyó el otro palacio en Santiago, comenzó a construirlo. No recuerdo cuánto tendría ese, que iba en el hermano de este. Correcto. Donde está actualmente, digamos, la Academia Diplomática Andrés Bello. También era grande, pero parece que no tan grande como este. Sí, yo calculo que debe ser inferior en superficie que este. Tal vez pueda ser la mitad incluso. Bueno, esta foto también nos muestra algunas construcciones que hay en torno a la hacienda de Quilpué. La hacienda de Quilpué no era solamente el palacio de Quilpué, también había una serie de construcciones sumamente interesantes, unas caballerizas, una capilla, habían sectores de vivienda para los trabajadores, había caminos, habían zonas de áreas verdes, lugares para los caballos, las pesebreras y otras instalaciones más, algunas de las cuales se conservan en la actualidad en un estado bastante satisfactorio de conservación. Esta es la fotografía aérea que hemos encontrado y que queríamos presentar. Luego aquí tenemos un detalle que muestra un emplazamiento que nos muestra un poco más de las construcciones emblemáticas del palacio, que es el palacio mismo y el espejo de agua. Y hablábamos recién que tiene una superficie más o menos de 1000 metros cuadrados y aquí nos permite ver que en su extensión mayor, de sur a norte, más o menos medía unos 55 metros y en su sección menor, de oriente a poniente, más o menos 16.5 metros. También medimos el espejo de agua, que era un elemento significativo de la arquitectura del palacio. Y luego vamos a analizar las características que tenía con el paisaje y las citas que había en la arquitectura clásica de la época en Francia. Y ese espejo de agua tenía una medida de 50 metros de largo por 7 de ancho. Hoy día, en la actualidad, se puede incluso ver el espejo. Quedan sus restos y están ahí accesibles para poder analizarlo. Yo no sé si haya otro espejo de agua en San Felipe. No, nunca. No recuerdo. Era un elemento muy extraordinariamente singular. Recuerdo que tiempo atrás en este mismo programa hicimos uno sobre un parque en una propiedad Montolín, allá en Yayay, pero eran 4 pilas, como la de la Plaza de Armas de San Felipe, con plantas acuáticas, pero una estructura tan potente como esta para el nato del jardín del palacio, realmente no hay otra parecida. Es interesante porque una ciudad tan calurosa como San Felipe, en general como el Valle de la Aconcagua, podría tener más desarrollo, más investigación en arquitectura, más ejemplos de
espejos de agua o soluciones bioclimáticas que utilizaran el agua para el fin de refrescar el ambiente, como sucede por ejemplo en España, ¿no? En la zona sur de España, donde hay temperaturas muy altas también, hay ejemplos muy hermosos de arquitectura que combina soluciones ornamentales de manejo de agua que ayudan con condicionamiento climático. Es algo que aún nos falta quizás por explorar a nosotros. Pero aquí tenemos un ejemplo muy interesante que era el que está aquí en la hacienda de Quilpué. Bien, algunos antecedentes generales. A través de la Sociedad de Historia encontramos un ejemplar de un libro que narra alguna visión de cómo era la vida del palacio en su época. Y en este caso una descripción de Francisca Lyon Valverde, que cuenta cómo su familia, sus antepasados vivían en este edificio y qué estilo de vida tenían en torno a él. Y es interesante, tal vez lo podríamos leer. Dice, estamos citando el libro: cuando el grupo de amigos iba a San Felipe, todos se hospedaban en la casa de los Edwards. Viajaban en tren y luego continuaban a la hacienda en un coche Victoria, desde la estación de tren al palacio. Sí, de la estación de tren de San Felipe. ¿Cuánto tiempo habrá tardado manuscrito un coche Victoria? No mucho, porque en verdad, si uno mira, está inmediatamente después del puente de Quilpué, la hacienda inmediatamente en el sector probablemente rural de la época, así que yo pienso que menos de media hora, alrededor de unos 20 minutos, una cosa así. Claro. ¿Ah? Y además nos acordamos, se nos vino a la memoria, Checho, de que Raimundo del Río nos comentaba que él, cuando trabajó en la hacienda, porque él vivió en la hacienda, porque era descendiente en el tema de los nuevos dueños de la hacienda, y también vivió en el palacio y trabajó en la hacienda, comenta que por la avenida Maipú corrían los animales, digamos los vacunos que compraban en el sur para la engorda en la hacienda, desde la estación de trenes hasta el palacio por la avenida Maipú, avanzando hacia el norte hasta llegar a la hacienda. Ahí demoraba un poco más, demoraba como una hora y fracción, 1 hora y 4:30 nos contaba. Con los animales. Claro, con los animales, arreándolos así, venían medio cansados porque venían 2 hornos los animales. Interesante. También es interesante el hecho que cruzaban prácticamente toda la ciudad en ese viaje, claro, ¿no? Claro. Y que no debe haber sido menor para la familia Edwards que ese circuito que había entre la estación de tren y el palacio. También hay registros en el San Felipe actual que hay zonas que están muy hermosas. Ese tramo, esa calle que hay entre la estación de trenes y el lamero de la ciudad, donde está la Curtiembra de la Forma, una avenida con palmeras que en su época tenía palacios de pequeña escala muy hermosos también. Era parte de tal vez de ese circuito que hacían sin los animales, un circuito de paseo. Interesante. Bueno, y también dice que lo hacían con un coche Victoria. Y sigamos con la cita, dice, hablando ya de la hacienda misma: allí había una gran casa que sus hijos con el tiempo conoceríamos como el Castillo. Había sido construido por don Arturo Edwards Ross, tío de la nana, es decir, de doña María Luisa Edwards McClure. Este tío murió sin descendencia y al parecer a la nana le llegó en herencia por estar dentro de la hacienda de Quilpué. Y la familia pasó a ocuparlo como vivienda, de estilo italiano, dice ella, con esbeltas columnas, 2 o 3 pisos y una torre alta con un reloj. Estaba rodeado por un inmenso parque con caminos y bosques. Esa es una interesante descripción de la literatura, de este caso de un registro literario de cómo era el palacio en su época y los recuerdos que tenían la familia y cómo lo vivían un poco. Luego hicimos una pequeña investigación acerca de una cronología del palacio, de los datos que pudimos rescatar. Como tú señalaste anteriormente, más o menos en el año 1886 se inicia la construcción, proyectado por el arquitecto Juan Eduardo Ferman, que sabemos que era un arquitecto chileno que había tenido estudios en Alemania. En Alemania. También un par de años después se inicia la construcción, como tú señalaste, del Palacio Septiembre de Santiago. En el año 89 muere don Arturo Ross Edwards y en el año 1913 muere Juana Ross Edwards, su mamá, su madre, quien fue fundamental para la construcción del edificio. De los dos, incluso. Exactamente. También podemos hablar un poco de la figura de don Carlos Hoppenblatt. Claro, don Carlos, yo me confundo con don Carlos Hoppenblatt,
que hay una calle en la parte sur de la ciudad, surponiente, en lo que antiguamente se llamaba el barrio Estación, que en homenaje a su persona lleva su nombre. Esta persona efectivamente nació en Alemania, fue en términos de hoy consejero o concejal de la Municipalidad de San Felipe a fines del siglo XIX, administrador del hospital, administrador del cementerio, un filántropo, un hombre muy trabajador y hombre de confianza, administrador de la hacienda de Quilpué, de la hacienda, es decir, hombre de confianza de la señora Juana Ross Edward, claro, que en definitiva fue la que continuó adelante la construcción de este palacio hasta terminarlo, y efectivamente él era el hombre que estaba a cargo del día a día de las obras y también de la gestión del inmueble. Es un hombre interesante porque ya vamos a ver en este mismo programa que él construyó su casa, su propia casa en San Felipe, que también subsiste, que tiene rasgos muy valiosos y que está en plena calle Prat con Portus, la casa de don Carlos Hoppenblack, de forma entonces que es un personaje destacado en el nivel local. Y el destacado para efectos de la hacienda y después y también del palacio. Sabemos que él veló como administrador de la obra. Sí. De haber sido muy relevante, y porque si nos imaginamos estos 2.500 y algo metros cuadrados de construcción, lo que haya significado sobre el presupuesto de este proyecto ha sido muy alto, había mucho dinero involucrado. La familia Edward es una familia muy adinerada en Chile en la época, y los recursos que se manejaron para la construcción de este edificio no fueron menores. Entonces requerían de un gerente de confianza que estuviera a cargo de la obra y que fuera capaz de velar por el buen uso de los recursos y con el éxito del proyecto. Doña Juana Ross era la mujer más rica de Chile. Comparada con la fortuna de los Lusic, se dice que es 5 veces la fortuna de los Lusic actuales. Entonces es inimaginable la cantidad de miles de millones de dólares que tenía. Era una filántropo aquí en el hospital en el antiguo hospital San Camilo de San Felipe. Regalaron por ejemplo madera proveniente de los trabajos del Palacio de Quilpué, y enmaderaron todo el hospital. También en los Andes, rasgos de esa misma situación, que a través de él la señora Juana Ross hacía aporte filantrópico a la zona. Y también, por ejemplo, la catedral de Valparaíso se construyó en una que fue su casa y que sucumbió en un terremoto a comienzos del siglo XX. Así que fue una mujer muy especial. Muy admirable, en mucho sentido. Siguiendo con la vida del palacio, luego de que la familia Edwards se deshace de él, sabemos que con la gran crisis del año 29 ellos viven una situación muy compleja a nivel familiar y pierden gran parte de su fortuna, los Edwards. Y surge dentro de ellos la necesidad de desprenderse de este activo, de este palacio. Entonces sabemos que en el año 32, don Raimundo del Río Castillo, abogado dedicado a la Universidad de Chile, y su hermano don Alfonso del Río Castillo, que era un señor agrónomo, compran la hacienda de Quilpué, incluyendo, por cierto, la edificación del palacio, quienes administran el conjunto por más de 30 años. Claro, hasta la reforma agraria. Hasta la reforma agraria. Entonces sabemos que muy posteriormente, en el año 66, hay una transferencia también. Después, en el año 73, la Corporación de la Reforma Agraria expropió la hacienda. En el año 77, un oficio de la Dirección Regional de Agricultura identifica que la superficie predial tiene 7,2 hectáreas y que posteriormente fue transferida a la Sociedad Agrícola Catán Limitada. Sigue transfiriéndose de propiedad de una mano en otra. En los años 80 sabemos que se produce la demolición del edificio con posterioridad al terremoto, que sabemos que lo dejó bastante afectado, sí, con los comentarios que hemos recogido. Y actualmente el edificio y los restos que quedan de la hacienda son de propiedad de la familia Esquerro. De don Arturo Esquerro. Claro. Don Arturo Esquerro. En nuestro análisis también tratamos de identificar algunas de las personalidades que están vinculadas, algunas de las familias vinculadas a la construcción. Ya hemos hablado de algunos de ellos. La familia Edwards con don Agustín Eduardo Sandón, quien fue un empresario minero y banquero destacado de Chile, y su esposa Juana Ross Edwards, que fue clave en la ejecución del proyecto.
Algunos de los hijos de ellos que trabajaron en el proyecto, que se dedicaron a él, fueron don Arturo Ross, don Arturo Edward Ross, don Agustín Edward Ross y doña María Luisa Edwards McClure. Bueno, luego hay algunas personas que participaban en la transferencia del edificio. Don Arturo Lyon Peña, que estaba casado con María Luisa Edwards McClure, quien vende el palacio que fue en el año 32. Conservando las tierras y comprando otras, tenían otra hacienda ahí en Cahuel, una gran hacienda, de las más importantes de Santa María, y compraron más tierra con el remanente que les quedó después de la venta de la propiedad que tú haces mención, claro. Excelente. La familia del Río, varios propietarios, hasta que llegamos a la familia Esquerro en la actualidad. Aquí tenemos algunas imágenes de las personalidades que participaron en el inicio de la obra, de doña Juana Ross, una fotografía de época, don Arturo Edwards, don Carlos Hoppenblatt y don Agustín Edwards Ross. Y don Agustín Edwards Ross podemos indicar de que fue hombre de diplomacia. Correcto. Ministro de Estado en esa área, y probablemente él fue el que haya invitado más de algunas de estas personalidades que se comentan que estuvieron asentadas acá en el palacio durante su estadía en Chile, como por ejemplo de Inglaterra el príncipe de Gales, por decir un nombre. Este cuadro que tenemos acá es una reproducción que sacamos de un óleo que está en la Academia Diplomática. Y en la Academia Diplomática hay varias citas a él de como un destacado diplomático chileno y un destacado filántropo chileno, por sus contactos a nivel internacional, nacional y su actitud filantrópica. Respecto al Palacio de Quilpué, también hemos encontrado algunas fotografías de época que las vamos a revisar. En este caso una fotografía, la única que encontramos en nuestra investigación, que es de la fachada poniente del edificio. Esta es la fachada que da hacia la calle y vemos en esta fotografía que había una importante enredadera que trepaba por la fachada y lo cubría un poco del sol poniente. Vemos también la torre, en esta maqueta que tenemos nosotros no aparece la torre, pero en el edificio construido en su etapa más madura sí existía esa torre. Lo que pasó con los bomberos, ¿te acuerdas? El edificio de los bomberos de San Felipe, la torre fue posterior y el reloj también a la construcción del edificio Prometetano. Exactamente, y esta es la torre que tenía el reloj. Ahora, en esta foto no se nota mucho reloj, pero está ahí, un reloj que tenía vista hacia distintos frentes y coronaba la torre en su sector superior. Algunas otras fotos que encontramos, estas son de la fachada oriente, y donde se muestra la torre pero ya en un sector posterior, y también se muestra como interesante el acceso a la escalera que había en el frente del palacio hacia el oriente. Una escalera que se derramaba sobre el terreno que permitía, y bueno, vamos a ver más adelante, que la familia se ubicara, sumar fotos de época, fotos con los niños, sus animales y otras cosas. En este caso esta foto es de una exposición, Sergio, ¿cierto? Sí, claro, es la época que la gestión del palacio tiene que haber sido, de hecho, en la municipalidad de San Felipe. Entonces se hicieron fiestas a la vendimia, se hicieron exposiciones industriales como esta de la Corfo y otras instituciones, Codelco y otras empresas más del servicio privado y público, y esa foto corresponde precisamente a esa época. Es también una foto de la fachada oriente, pero desde otro ángulo. También es contemporánea con la exposición que se realizó. Ahí hay una bandera con el escudo de la ciudad de San Felipe en el segundo piso, que muestra un poco el uso que se está dando en esa ocasión al edificio. Ahora ya empezamos a ver en esta foto como algunos valores arquitectónicos de la fachada que tiene hartas cosas que podríamos citar y que las vamos a ver un poco más adelante. Pero a modo principal vemos este edificio que tiene un muy marcado posicionamiento horizontal sobre el terreno, que tiene un primer piso alto, que hay un subterráneo que está un poco escondido y se ve en la zona superior de las ventanas del subterráneo, y aparece como un zócalo sobre el cual se levanta este primer nivel potente con unas ventanas verticales, con coronaciones, remates de terminaciones de alta calidad y una balaustrada. Es importante precisar que
nuestro arquitecto visitó la actual estructura que existe en el palacio y efectivamente todo lo que es subterráneo tiene cosas muy interesantes que seguramente él va a señalar. Por ahora vamos a hacer una pausa y continuaremos con esta exposición sobre un mito que no quiere morir, el Palacio de Quilpué. Gracias.